que nos hicieron recordar la infancia, a mí la juventud. No estoy tan viejo. Y hemos hablado en esos días los domingos pasados, acerca de la santidad. Algo que la mayoría de las iglesias cristianas, algunos pastores también, no nos gusta tocar este tema por las implicaciones que trae, lo que es la santidad. Preferimos que nos hablen de otra cosa, que nos endulcen el oído, que nos hablen bonito, pero dice aquel pasaje ya muy conocido por todos nosotros: sin santidad nadie verá al Señor. Miren, la santidad hasta hay varios himnos que hemos entonado. Está el 25, está el 39, el 43, el 47, el 48 y muchos otros himnos que hablan de la santidad. Uno de los más conocidos es el canto aquel: Santo, Santo, Santo. Es uno de los, ¿qué diríamos?, clásicos, uno de los himnos que nos hace, lo apropiamos como nuestro himno, como iglesia presbiteriana, ese himno tan hermoso. La mayoría de las personas, cuando hablamos de esta santidad, por lo general, pensamos en una persona buena moralmente. Se nos viene solamente la mayoría. A lo mejor aquí hay sus excepciones. Si lo tomamos de esta manera, podemos decir que Dios es moralmente perfecto, nuestro Dios. Y esto es una gran verdad. Pero esto es una pequeña parte nada más de la moral buena de nuestro Dios, de la santidad que Él tiene. Así que la Biblia nos habla, tiene una idea un poquito más diferente al hablar de la santidad. Es mucho más grande que lo que nosotros hemos hablado, ya hemos enseñado aquí. Es más grande, más profunda, y también es más rica cuando empezamos a estudiar lo que es la santidad de nuestro Dios. Lo que se describe en la Biblia, hermanos, entonces, tomando lo que acabo de decir, es que nuestro Dios es un Dios, es el creador del universo. Detrás de este hermoso universo está la mano de nuestro Dios. Está la famosa expresión cuando ya estaba formando la tierra, y dice la Escritura: y Dios dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz, y empezó. Y todo esto podemos encontrar que es nuestro Dios el único ser, el único Dios, amada iglesia, que ha hecho una creación perfecta, una creación llena de belleza, una creación con vida. Acompáñenme a hacer una oración. Padre, clamo a ti para que sea tú, Señor, el que nos hables. Así como Isaías pasa ese carbón encendido sobre los labios inmundos de esa persona que está enfrente de tu pueblo. Queremos escucharte. En el nombre de Jesús, amén. Para poder entender un poquito más, quiero que veamos, hermanos, y nos imaginemos, aunque aquí tenemos una parte de lo que es el universo, parte que lo cerramos en nuestro sistema solar. Pensemos en el Sol. Ahí está. Cuando el Señor creó, puso cada uno de los planetas de nuestro sistema solar
de una manera perfecta. El planeta más cerca al Sol se llama, ¿cuál? Pensé que habían dicho el que habían borrado de la lista. Dije, los voy a mandar a la escuela. Mercurio. Mercurio está a una distancia del Sol aproximadamente de 46 millones de kilómetros. Escucha, analiza, imagínatelo, aquí lo tenemos, pero Mercurio está a 46 millones de kilómetros. Venus, que le sigue, está a 109 millones de kilómetros. La Tierra, después de ello sigue, la Tierra está a 150 millones de kilómetros. Estaba pensando hace rato, para Tampico son aproximadamente 700 kilómetros y me mareo cuando voy y vengo. Ahora para ir allá, no sé qué haría. Marte sigue, Marte está a 249 millones de distancia. Júpiter, 800 millones de kilómetros de distancia. Saturno, aquí cambió un poquito, Saturno está a 1.5 billones de distancia. Urano está a 2.75 billones de kilómetros de distancia. Neptuno, hermanos, está a 4.55 billones de distancia. Y terminamos con Plutón, a 7.38 billones de distancia. Nuestro Dios es tan sabio que a cada planeta le puso cierta distancia. Hay algunos planetas que se le conocen como rocosos, sólidos, y algunos otros que se les conocen gaseosos, hermanos, que en fin, no se le conoce. Pero algo interesante e importante en la creación de nuestro Dios es la Tierra. La Tierra, decimos nosotros, está a 150 millones. ¿Hay alguna, durante el año, todos los planetas, llega el momento en que en cierto día, por decirlo así, semana o mes, estamos más cerca del Sol y en otro estamos más lejos? Todo está bien organizado por nuestro Señor. Él es un perito arquitecto. Todo el universo fue creado por Él. La Tierra. La Tierra está en un lugar perfecto. Es un lugar perfecto, como todo lo demás. Pero el Sol es el único, hermanos, es único en nuestro sistema solar, el Sol. Es realmente poderoso el Sol. Y aquí con eso entonces nos encontramos que el mismo Sol, escúchame, es la fuente de vida para nuestro planeta. Si nos acercamos un poquito hacia el Sol, pues sentimos así calientito, ¿verdad? Pero fíjense, mientras más nos acercamos al Sol, se siente más intenso el calor. Este es muy obvio. Pero ese mismo poder y esa misma bondad que tiene el Sol, amada iglesia, ciertamente es muy hermoso el Sol. Pero todo esto que emana el Sol, a la misma vez, hermanos, decía, hace hermoso nuestra tierra, pero a la vez es muy peligroso. Es muy peligroso. Si nos acercamos demasiado al Sol, nos va a aniquilar. Hoy a través de internet y luego ven que están tomando la imagen de ahí del Sol y dicen, hay una nave que entró y salió. Por favor, ¿sí? El que se acerca, cualquier cosa que se acerque al Sol, se desintegra. De la misma manera, si el Sol se acerca, va a ser lo mismo.
Pero entonces, el sol es vida. Sí, hermanos, sabemos que Dios es el que nos da la vida. Pero a través de lo que hemos visto, se habla en aquellos tiempos de que se hablaba sobre la edad de hielo. Cuéntese que decían que esa temporada, esa edad de hielo, fue porque todo se nubló. Todo se nubló, el sol no penetraba sus rayos, su calor, y vino esa edad de hielo. Pero lo que sí sabemos de todo esto, amada iglesia, es que esta imagen, esta ilustración que estoy poniendo, también nos habla del mismo Dios, de nuestro Dios, el Creador, de Jesucristo como nuestro Salvador y el Espíritu Santo que está en nuestra vida. Dios es el centro. Pero si nosotros somos impuros, su presencia, escúchame, su presencia es peligrosa para ti y para mí. Pero hay algo interesante, no porque sea mala, no. Es peligroso acercarnos a Dios si nos acercamos de una manera mala, impura. Porque la presencia de Dios es buena, en gran manera es buena la presencia de nuestro Dios. Pero hay algo paradójico. La primera vez que se habla acerca, amada iglesia, de la santidad de nuestro Dios, lo sabemos, es a través de Moisés. Vamos a recordar rápidamente. Con Moisés anda en el desierto, él empieza, ve que hay algo ahí, un fuego, se acerca y es una zarza ardiendo que no se consume. Él, como curioso, empieza a acercarse y escucha una voz que le dice: quítate las sandalias. Quítate las sandalias. Y aún le dice: no te acerques. Ya no te acerques. El mismo Señor con Moisés le está diciendo: no te acerques porque mi presencia es tan buena que te puede destruir. A cierta distancia nada más vas a estar. Pero para que no te consuma, quítate esas sandalias que traen pecado. Y el Señor es lo que nos está invitando. No que le tengamos un temor ahora que sabemos que la presencia del Señor, el acercarnos a Él, eso va a provocar que nos consuma. Dice: no es tanto eso. Es demasiado buena mi presencia. A Moisés le dice: no te acerques más. Recordemos rápidamente también el templo de Israel. Había un lugar donde era el lugar santísimo. Y en ese lugar entraba el sacerdote. Y no entraba todos los días. ¿Cada cuándo entraba? Y aquí venimos, el pastor viene todos los domingos. Gracias a Dios por eso. Pero ahí entraba nada más una vez al año. ¿Por qué? Porque ahí, en ese lugar santísimo, estaba la misma presencia de nuestro Dios. Algo que muchos no pueden entender, comprender, aceptarlo, asimilarlo, masticarlo, hermanos, y que sea algo sabroso. El poder entender que la misma presencia de Dios ahí se encontraba. Cuando Salomón, que dijo: Señor, ni los cielos de los cielos te pueden contener, ¿cuánto más este templo? Y ahí estaba la presencia de nuestro Dios. Un lugar llamado el lugar santísimo, donde estaba la misma presencia de nuestro Dios. Y si un levita, un sacerdote, un pastor, se encontraba trabajando ahí de una manera impura, hermanos, caía fulminado. Caía fulminado. Esto era sumamente peligroso. Y podemos decir, entonces es un gran problema acercarnos a Dios.
¿qué tengo que hacer? La Biblia es nuestro manual de fe y de conducta. En la Biblia encontramos cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de vivir, cómo debe de ser la relación entre esposos, cómo debe de ser la actitud de los hijos hacia los padres, cómo debemos de ser como ciudadanos, cómo debemos de ser como hijos de Dios. Ahí en la Biblia viene. Nada de que, ojo, que vino a mí el Señor y me habló y me dijo, dame tu carro. No es cierto. La Biblia es nuestra norma de vida. Ahí nos dice, escúchame bien, ahí nos dice que para acercarnos a Dios tenemos que ser puros. Tenemos que ser puros. Hoy el Señor desde temprano nos está invitando, que entremos por sus atrios con acción con alabanza. Otra, nos está invitando, escucha la voz del Señor que te está diciendo, hijo, hija, he deseado tener esta comunión contigo. ¿Sí? Pero nos está diciendo el Señor la manera en la que debemos de acercarnos. Puros. Tenemos que purificarnos. Y al decir purificarnos, tenemos que confesar nuestros pecados a nuestro Dios. Ciertamente en el Antiguo Testamento, para remisión de pecado, era matar a un animal con ciertas características, y cuando esa sangre llegaba a la tierra, los pecados eran perdonados. Esa es una. Pero así como ser moralmente puros, hay otra, escúchame, amada iglesia, hay otra pureza de la cual nos habla la Biblia. Y esto es ser, escucha, ritualmente puros. Ritualmente puros. Este es un estado que te separa de cualquier cosa relacionada con la impureza. Vamos a recordar rápidamente. Si tú tocabas a un cadáver, ya estabas ritualmente impuro. Si tocabas a una persona con piel, lepra o cualquier otra enfermedad, ritualmente te estabas convirtiendo en un impuro. Fluido de sangre. Esto te hacía ritualmente impuro. Todas esas cosas y muchas otras cosas más nos hablan de estar ritualmente impuros. Pero escúchame, esto no es necesariamente pecado. No es necesariamente pecado. Lo que realmente es pecaminoso es entrar a la presencia en un estado de impureza. Ser impuros. El no querer dejar el cochino pecado con el cual estamos batallando. Pero hay un libro, es Levítico, hermanos, que ahí en su casa lo pueden leer. Ahí Dios dio instrucciones muy claras para saber cómo purificarnos y poder entrar a la presencia de nuestro Dios. Esas instrucciones, hermanos, son bien claras. Pero más adelante, de Levítico, unos 600 años más adelante, tenemos a Isaías, que también ya hemos predicado y vamos a hacerlo rápidamente. Esta historia habla de cómo ser purificado Isaías, que en medio, cuando él tiene esta visión y ve al mismo Señor, dice la Escritura que él tiene tanto miedo, él tiembla de miedo, que él se tapa los ojos, sabiendo, escúchame bien, sabiendo que él era un pecador.
Mira la gran diferencia. Él, al ver al Señor, al ver la santidad perfecta, pura y limpia, él en ese momento dice: yo soy un pecador. Tanto así que, ¿qué es lo que dice de sus mejores obras? ¿Cómo eran sus mejores obras? Como trapos de inmundicia. Isaías, que hemos hablado de él y no voy a profundizar ahorita. Él, en ese tiempo, hermanos, puedo decir que era el hombre de los más rectos, temerosos de Dios. Y él, viéndose ante la presencia y la majestad y la santidad de nuestro Dios, él dice: yo soy una podrida llaga. Hoy en día, por algo que un pastor que hace algo bueno, tengo que agarrar con las cosas que hay, un coro que es un coro casi perfecto, con todos hermanos, pues ya con tantito ya nos creemos que son nuestros mejores eventos y nuestras mejores demostraciones, y nos creemos que tenemos un ladito de lugar al lado de nuestro Señor Jesucristo. Isaías dijo: yo soy una podrida llaga, mis mejores obras son trapos de inmundicia. Ahí nos encontramos entonces con Isaías, un hombre que ante la presencia de Dios, él se vio tal y como es, como un hombre pecador. Pero algo interesante sucede aquí, y ya lo vimos también, que cuando está ahí, él temeroso, temblando, miedoso, está ahí, entonces el Señor le dice al serafín: agárrate un carbón y pásaselo sobre sus labios. Ya lo predicamos ahí. ¿Y qué sucede, hermanos? Que él obedece, ese serafín, va, agarra el carbón, pasa ese carbón sobre los labios de ese profeta, hermanos, y lo que dice el mismo Señor: es quitada tu iniquidad. Escúchame, acercarnos a Dios ciertamente es peligroso por tanta bondad, por tanto amor de nuestro Señor, cuando somos nosotros impuros. Pero ahora el Señor manda al serafín: agarra ese carbón, agárralo, llévalo y pase ese carbón encendido. Y después, esas hermosas palabras que yo creo que todos quisiéramos escuchar: es quitada tu iniquidad, Daniel, todo tu pecado es perdonado. Un carbón limpio purificó a Isaías, de alguna manera lo purificó. Normalmente, decíamos atrás unos minutos, normalmente si nosotros tocábamos algo, esa impureza de lo que habíamos tocado se transmitía a nosotros. ¿Sí? Ahora, aquí, algo puro viene y toca los labios de Isaías y lo vuelve puro. Algún objeto, algo puro toca los labios de Isaías. Este objeto era muy puro, muy santo, y le transmite a Isaías su pureza. Algo interesante: Isaías no es destruido por la santidad de Dios, sino, escúchame, amada iglesia, él es transformado. Él es purificado. Tenemos también otra historia allá también para que lo lean en su casa, en el libro de Ezequiel, capítulo 47. Aquí nos habla del templo de Dios, donde este profeta Ezequiel dice que él entra, él ve que empieza unas gotas de agua a salir del templo. Escúchame, a salir del templo.
Pero cuando él va viendo y va caminando, dice que esas gotas se vuelven un pequeño riachuelo, y después de ese riachuelo se vuelve ya algo más grande, y llega a ser tan grande que dice la Escritura que ese río pasa sobre el desierto. ¿Y sabes hasta dónde llega esta agua? Llega hasta el Mar Muerto. Llega. Pero algo interesante aquí dice que la Escritura, que entonces este hombre Ezequiel dice que voltea y ve por dónde pasó el agua. ¿Y sabes qué rastro dejó el agua? Dejó ahí, en el paso del agua, un rastro de árboles, una gran vegetación verde, hermosa, maravillosa. Esa agua que sale, ¿de dónde sale? Del templo. Te recuerdo ahorita que nosotros somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Todo el que tiene a Cristo en su corazón. Cada domingo decimos, si al lado derecho una visita, al lado izquierdo, del centro, arriba y abajo y por donde sea, debajo de las piedras, a ver si hay una visita. No podemos traer nosotros una visita. Vienen solos. Pero bueno, ese no es el tema. Voltea y ve que todo es hermoso, es árboles verdes, vegetación verde, lo que hace esa agua que sale del templo y trae vida. Trae vida. Así que antes se decía, primero purifícate, luego entra al templo. ¿Sí? Aquí la santidad, en este pasaje, nos está diciendo que la santidad de Dios escúchame, debe salir del templo. La santidad de Dios debe de salir de cada uno de nosotros, que somos sus hijos, que somos llamados nosotros como pueblo escogido de Dios. Y para que salga algo que yo no tengo, difícilmente va a salir. Pero si día con día yo empiezo a buscar el perdón del Señor, a arrepentirme y que el Señor me purifique, y que todos los días esté yo confesando mis pecados, el Señor va a seguir trabajando en esa santidad, en esa pureza. Y entonces, cada uno de los que estamos aquí, que cada uno traiga a uno. Y entonces vamos a ir a poder hablarle a aquel familiar, aquel amigo, aquella persona, aquel que no conocemos pero que está y se sentó al lado de nosotros, es hablarle del Señor. Los que nos conocen o nos conocieron, que éramos tremendos, van a decir, algo tienes. Esa santidad, se ve algo diferente en ti, tu rostro, tu forma de hablar, tu forma de saludar. Todo eso lo comprendemos cuando entendemos el verdadero significado, cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cómo trabajaba nuestro Señor Jesucristo? Dice el Señor, el mismo Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios está sobre mí. He venido yo, y empieza a hacer una lista de la tarea que el Señor le había puesto. Y una de ellas era, hermanos, a sanar a los enfermos. No se nos olvide, ritualmente impuro. Que así es el Señor Jesucristo. Veía a un leproso y apártate de mí y sé sano. Algunos sí, a cierta distancia se ponían, Señor, pedían la sanidad. Pero hay otros casos que el Señor iba y los tocaba. Tocaba al leproso, tocaba a prostitutas, tocaba a los ciegos, a los mancos, a los cojos, en fin.
El mismo Señor Jesucristo tocaba a estas personas y se supone que al tocar a estas personas, la impureza de ellos, ¿a quién se tenía que haberle transmitido? Al mismo Señor Jesús. Pero sucede algo maravilloso, algo hermoso. La pureza del mismo Señor Jesucristo la transmite a estas personas. La misma pureza de nuestro Señor. Jesús es como ese carbón encendido del que habla Isaías. Y como les dije ahorita hace rato, ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ahora la presencia santa de Dios, amada iglesia, debe salir de nosotros para el mundo que necesita tanto de Él. La luz que nosotros tenemos, porque el mismo Señor Jesucristo, vosotros sois la luz. Esa luz que tenemos nosotros debe de salir de aquí, debe de salir de cada uno de nosotros. Esa luz que está en nuestra vida es para transmitir, para llevar a esas tinieblas tan espesas. Cada uno de nosotros somos responsables de llevar esa luz, de llevar esa pureza, de llevar esa santidad. Ahora la presencia santa de nuestro Dios, amada iglesia, debe de salir de nosotros para que ésta traiga vida y esperanza a todos aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Esa es la razón por la cual nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo dijo a sus seguidores y nos lo dice a nosotros: de ustedes correrán ríos de agua viva. Oremos. Padre, te alabamos porque eres lento para la ira. Somos pecadores. Decidiste, no te aferraste a seguir siendo Dios, sino esa santidad perfecta, ese amor tan grande. Señor, te despojaste y veniste para traer esa santidad a nuestra vida. Gracias por los que estamos aquí. Esto no es, Señor, el decir no puedo acercarme al Señor. Esto es una justificación que queremos tomar, Dios. Es un pretexto para no acercarnos hacia ti con esa pureza. Porque también nos dices que podemos acercarnos contigo porque el Señor Jesucristo vino a nuestra vida. Pero que debemos de buscar esa santidad, esa pureza, todos los días. Gracias, Señor Jesucristo, por esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Gracias, Espíritu Santo, porque día con día nos va renovando. Día con día también nos redarguyes para aceptar nuestro pecado. Gracias, porque por tu misericordia no hemos sido consumidos. En el nombre de Jesús te agradecemos esto. Amén.